a cero en la Argentina. Nuestro enemigo es el enemigo del pueblo. La basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Estamos unidos. Pero 200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Barricada, el programa más libre de la televisión. Trataremos de reemplazar con dignidad al titular de este ciclo, de este espacio, al doctor Carlos Irabedian, que no estará por 2 semanas. Así que, bueno, los voy a acompañar yo en estos espacios durante 2 semanas. Bien, esta noche una mesa heterogénea, importante, presta al debate, a la discusión, a lo que queremos, al diálogo, al respeto, en el fondo. Esta semana termina con proyectos importantes. Vamos a postergar el pago de la deuda al FMI por ley. ¿Lo vamos a hacer? ¿Pateamos para adelante lo que debemos porque tenemos los bolsillos flacos? Se lo preguntamos a la diputada nacional radical y de Juntos por el Cambio, Soledad Carrizo. Hola, Sole. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, sí, ingresó ayer a la tarde el proyecto por parte del ministro de Economía, que ya lo había manifestado públicamente, donde plantea la fundamentación y los motivos por los cuales pide que el Congreso le dé las facultades, sobre todo al Ejecutivo, para poder renegociar con los acreedores. Esto es casi una obviedad, seguramente se va a discutir luego del 27 de octubre, donde el panorama político, ya en primera vuelta tendremos una certeza de quiénes, los argentinos han elegido para discutir y para ponerlo en funciones, de lo que va a ser la vocación o la voluntad del pueblo después del 27 de octubre. Por eso es importante tenerlos con tiempo. También se presentó el presupuesto el día lunes. También un presupuesto donde, establece algunas metas, algunos dicen más optimista que lo que prevé el mercado, lo demás, con un crecimiento, con un dólar a 67 pesos. A 67 pesos, con una inflación del 36%, 35%. Seguramente también esto marca una obligación legal que debe haberse, como corresponde, tiene que presentarse, pero seguramente va a ser motivo de discusión luego del 27 de octubre. Romina del Pla, que es candidata a vicepresidente por la Izquierda Unida, Izquierda Unidad. Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Unida. ¿Qué opinas de lo que dijo Soledad y de este proyecto? Bueno, mirá, es claro que el proyecto de reperfilamiento es un default encubierto, una cesación de pagos encubierta, porque no es otra cosa, es tirar los pagos. Y justamente todo el paquete del proyecto tiene que ver con algo que no quieren reconocer, que es que por más que han pedido un esfuerzo brutal al pueblo argentino y lo han hecho padecer un retroceso en las condiciones de vida, en el poder adquisitivo de los salarios, el aumento de la pobreza, de la desocupación, de la desnutrición infantil, de esto que estamos viviendo que es tan calamitoso, que es resultado de esta política de sometimiento al FMI y a los acreedores internacionales. A pesar de todo eso, para pagar, no pueden pagar. O sea, nos llevan a la catástrofe, al quebranto, a pesar del enorme esfuerzo que hemos hecho los que no creamos esta crisis ni este endeudamiento. ¿Nos vamos a la catástrofe? No, son momentos duros de la Argentina. Obviamente no hubiéramos querido llegar a situaciones como esta, errores propios, problemas externos que también nos afectaron, el tema del barril de petróleo de estos días no estaba en los planes de nadie, hicieron que estemos en una situación difícil. Los argentinos históricamente estamos viviendo estas idas y vueltas en la economía y la verdad que no le encontramos la vuelta y eso es un mea culpa que como gobierno hacemos. De ninguna manera creo que estamos peor si nosotros miramos el contexto general, porque las grandes inversiones que hemos hecho y quienes hemos administrado municipios lo vemos concretamente, la infraestructura básica que ha generado este gobierno hacía muchísimos años que no se generaban y eso también tiene que ver con la pobreza, con la marginalidad, con la frustración. Así que me parece que sí, desde lo económico estamos complicados. No es distinto a lo que recibimos. El otro día Kicillof habló de 200.000 millones de dólares de deuda que le dejaron a este gobierno.
pero hubiéramos querido estar mucho mejor, sin duda. Quien habla es Gabriel Frisa, que es diputado nacional, y cuando dijo quienes tenemos experiencia en gestión, quiero decir que fue intendente de Jesús María. De Jesús ¿no? María. Guillermo Borioli, colega, Sí, Eduardo. periodista, amigo. Amigos sobre todo. Amigos sobre todo, primero amigos. Y largos compañeros de ruta, hemos sido compañeros en Radio Universidad en los 80. Ya lo vamos con. Yo venía de antes todavía. Usted venía mucho de antes, claro. ¿Qué opinás de lo que dijo Frisa? Hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Porque plantear que hay errores en lo económico, para mí los errores más graves son en lo político y en lo social. Y el paquete es un combo de fracaso. Entonces no entiendo, por ejemplo, que un dirigente como Mario Negri diga que el presupuesto es la base para la discusión del país que queremos. $1 a 77, 36% de inflación. Todas las metas que establecieron los llevaron al fracaso. No hay posibilidad ninguna de discutir el presupuesto este. Es un dibujo. Y si es animado, es porque la animación se lo puso el Fondo Monetario Internacional, de lo que dependen. Estamos hechos pelota, Eduardo. Y lo mejor que podrían hacer es empezar a vaciar cajones. Irse. La voluntad del pueblo está establecida. No hace falta la primera... ¿Pero vos decís que se tienen que ir antes? No, en el momento debido, pero que no nos condicionen o no condicionen a quién llega con el presupuesto. Que dejen de fijar metas. Que no planteen ahora modificar el perfil a la deuda que generaron. Se la llevaron toda. Se la llevaron toda. Estaba hablando de corrupción. No, de fracaso. Después veamos. No voy a hacer la que hizo este gobierno, que planteó las denuncias sobre la base de hipótesis. Veamos. Si se la llevaron, habrá que actuar la justicia. Ahora tenemos jueces que de repente anulan lo que dice Vila, que dijo lo que no dijo antes. Sinceremos el país. Veamos a dónde vamos. Nos planteemos metas ciertas y nos están mintiendo de nuevo. Se están yendo con mentiras. ¿Se están yendo con mentiras Ortiz Pellegrini? Vos sabés lo que debe haber sido... para Abogado, Macri, dirigente político, hombre de raíz radical, estuvo y está en GEN. el GEN, efectivamente. Yo digo, lo que debe haber sido para Macri firmar ese proyecto, ¿no? O aceptar ese proyecto, es como el certificado del fracaso. Yo digo porque, fíjate vos, era libre mercado, en fin, toda esta cuestión, el derrame, y terminamos como terminamos. Para mí un desastre, ¿no? Desgraciadamente hay que pensar en términos, en mi criterio, de una emergencia tal que obligue a un diálogo nacional para resolver cosas elementales. Está bien. Que en la Argentina se hable de emergencia alimentaria es una cosa increíble, no tiene antecedentes. Pero viene del 2002. 2002. La emergencia El alimentaria. título sí, viene Es un en fracaso de 2002, todo lo que... Pero eso no lo hace bueno, que venga el 2002 no lo hace No, ni bueno. Pero para es hablar de estas peor. cosas, si estamos Es hablando peor, de no que bueno. hay hambre en la Argentina, cosa increíble, no tiene antecedentes en la historia. A mí me gusta mucho ese tema de la historia, así que Sí, lo sé. no tengo Silvia antecedentes. Quevedo. Tiene que ver tu militancia con esto de la emergencia alimentaria, ¿no? ¿Sirven los acampes? Sirve visibilizar, en realidad. Nosotros la verdad que no nos estaría gustando estar en la calle, nos gustaría estar en nuestro lugar de trabajo, nos gustaría estar mandando a nuestros hijos a la escuela, pero en lo concreto hay mucha gente que está hablando del hambre y está hablando de un modelo económico fracasado, pero nosotros lo hemos pagado con la vida de nuestros hijos. Parece insólito que en un país donde se producen alimentos para 400 millones de personas, estamos hablando que la mitad de los niños de esta población y los más afectados han sido los niños, que no tienen para comer. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de que nosotros tuvimos la posibilidad de comprar dólares o ir a adquirir la ELIC ni la ELAC. Hubo alguien en el Banco Central que nos condenó y crucificó a varias generaciones a la desgracia. De eso estamos hablando. Hay varias generaciones condenadas a la desgracia. Y lamentablemente... ¿Los pobres están condenados a vivir, a seguir siendo pobres de por vida? Mira, justamente cuando discutimos el tema de la ley de emergencia y pusimos, efectivamente desde el radicalismo dijimos que desde el primer día que íbamos a acompañar, porque entendíamos que había una situación de emergencia que debía continuar y prorrogarlo, lamentablemente vemos que si trazamos una cuestión hacia atrás, desde el 2002, y esto es lo malo en la Argentina, ¿no? Que lo que viene a trabajarse sobre una emergencia viene a quedarse, lamentablemente, y no sale más. Y esto es un fracaso, si miramos la línea del tiempo, nos tenemos que hacer cargo de toda la dirigencia política porque han pasado todos los gobiernos.
Y la verdad que esto no es para sacarle el cuerpo a la cuestión, sino entender que ha sido un fracaso económico. Y ojo, que esta ley de emergencia siguió cuando la Argentina creció a tasa china. Cuando quienes quieren volver a gobernar la Argentina tuvieron un PBI con un crecimiento increíble y lamentablemente tampoco pudieron levantar esta ley de emergencia alimentaria como hoy la tenemos plasmada en innumerables prórrogas que se han dado. Entonces, creo que hablar duramente del fracaso acá, lamentablemente, al gobierno que venga después del 10 de diciembre, si no lo ayudamos entre todos con un gran acuerdo nacional, con un diálogo realmente donde tenemos que hacer transformaciones verdaderas, evidentemente nos va a ir mal a todos los argentinos, porque no es el que gobierna. Y sí creo, y en esto diciendo aquí con el amigo, que el presupuesto que se va a discutir en el Congreso, donde está la representación de todos y donde este gobierno no tiene mayoría, es el que va a plasmar la meta hacia adelante y seguramente, si no están de acuerdo con el proyecto, no, vuelvo a repetir, este gobierno no tiene mayoría, por lo tanto podrán poner las metas que crean conveniente para alcanzar el rumbo y es la ley fundamental que marca a un Estado el camino hacia adelante. Por eso creo que es importantísimo dar esta discusión luego del 27 de octubre. Creo que esto es lo lógico y lo más maduro porque seguramente la voluntad popular va a estar no ratificada como en las PASO, sino va a estar nuevamente en la primera vuelta donde vamos a tener certeza de candidatos electos ya, ¿no? Y creo que lo más conveniente para la Argentina, y esto creo que es un proceso de maduración también, es que el 10 de diciembre haya traspaso o haya una continuidad institucional de los presidentes, que esto hace mucho tiempo que no ocurre también, y creo que esto también hace que la Argentina se pare de otra manera y que elegir las autoridades democráticamente realmente no sea todo un trastorno para los que menos tienen, porque al final, como dice, la macroeconomía explota y efectivamente a los que menos tienen es a donde más cuesta esto. ¿El gobierno nacional es corresponsable por los episodios de Chubut? Mirá, le quisieron endilgar a este gobierno todos los problemas que hubo a lo largo y ancho. Santa Cruz igual, cuando empezaron. Hay un despilfarro de los gobernadores. Digo, somos un país federal. Si no nos hacemos cargo que somos un país federal y que cada gobierno tiene que hacerse cargo de lo que administra, y es muy complicado. O sea, gastamos la que no hay y después le echamos la culpa al de más arriba que no nos manda fondos extraordinarios. Porque si ha hecho algo este gobierno bien, es reconocer lo que cada provincia tenía que recibir, más allá de lo que la Corte había dicho. Entonces me parece que en este caso el gobernador tiene que hacerse cargo de lo que ha generado, como si tiene que hacer cargo cada uno de los gobernadores de cada provincia. ¿Qué decir, Romina, eso? Mira, dos cosas. En primer lugar, creo que lo que dice Soledad, hay un tema que tiene razón, que es que todos son responsables. Es responsable el gobierno de Macri, pero también son responsables todos los bloques de la oposición, de los distintos bloques del peronismo, que le han votado todos. Todos los gobernadores le han firmado el pacto fiscal, todos los bloques le han votado una u otra de las leyes del ajuste, desde el acuerdo con los fondos buitre hasta la reforma previsional, los presupuestos y demás que nos han llevado a este desastre. Y en relación a lo de Chubut, efectivamente hay una situación de corresponsabilidad entre el gobierno provincial, que realmente lo de Arcioni es ya extremo, en nuestra consideración es terminal, un gobernador que no puede resolver lo elemental que es pagar los salarios, hacer funcionar la obra social y evitar que se le caigan los techos en la cabeza a los chicos. Bueno, son tres aspectos elementales. No tiene ninguna autoridad para decir que él se va a quedar hasta vayan a saber cuándo, porque lo que la gente le está reclamando es que se vaya de una buena vez y que deje las cuentas, sí, pero adelantó estratégicamente las elecciones antes de que estalle esta crisis. Este es un tema que hay que verlo, pero vos fíjate que hay una corresponsabilidad, porque Chubut no es la única provincia que tiene un nivel de endeudamiento absolutamente exponencial y totalmente abultado en relación a los ingresos de la provincia y en dólares. Porque para que cada provincia se endeude, el gobierno nacional tuvo que autorizar los endeudamientos. No es que cada provincia sale, emite y va y vende. El gobierno nacional tiene que autorizar los endeudamientos y la colocación de bonos. Con lo cual, todas las provincias que se mega endeudaron y que están en una situación bastante parecida a la de Chubut, la que está segunda es Buenos Aires, la que está tercera es Mendoza,
Y si siguen este criterio de pagarle primero a la banca acreedora, después a los trabajadores, vamos a tener muchos Chubuts. Pero justamente por eso acá hay una corresponsabilidad, porque la plata en Chubut está. ¿Dónde está? En las cajas fuertes de Aluar, de Bulgeroni, de Pan American Energy. El tema es quién tiene la voluntad política de irla a buscar, porque las regalías que cobran, que retienen las petroleras, las retienen porque están como garantía de los préstamos internacionales, con lo cual entregan los remanentes con delay. Es un escándalo y se han muerto 2 compañeras docentes. Siempre los muertos los ponemos los trabajadores. Esto no puede seguir, hay que resolver el tema de Chubut en forma urgente. Guillermo, ¿se tiene que ir a Arciani, el gobernador de...? No es trascendente. No es trascendente. Digo porque lo votaron. A la vuelta de mi casa hay un almacén. Sí. Donde el propietario puso, a partir del 1 de septiembre se suspenden las libretas. No hay más fiado. Sigue vendiendo. Y algunos con libreta. Las condiciones de la libreta las pone él, sin precio. Esta es la realidad. El país está manejado por almaceneros. Y Arcioni es un almacenero. ¿Cómo puede ser que la provincia que tiene petróleo, turismo, como bases esenciales de su ingreso y que tiene el PBI más alto de la Argentina, esté en bancarrota? Si Arcioni no se va a manejar, que se vaya, pero ya llegó. Queda poco para que cambie todo. Si no cambia todo, estamos en la bancarrota en el país. El que dice que se va a suicidar, muchas veces no es creído. Y estamos yendo al suicidio. Mi vieja se suicidó y no le creíamos. Y 38 años después me duele y digo, puta, ¿por qué no ayudé a salvarla? La única posibilidad de salvación es tirar todo hacia los costados y partir de nuevo. Si acá no hay, y acuerdo con Miguel, no es un acuerdo nacional. Yo propongo un frente nacional donde las fuerzas populares, encabezadas por trabajadores en mayoría, digan qué país que queremos. Y hay algunos alicientes. Verlo a Alberto sentado con Evo Morales, que tiene en lo que va del año el 0,67% de inflación, que se propone consagrar el valor de la renta financiera. Guillermo habla de una reunión realizada ayer, y después fue a Perú también, otro país que tiene nada de inflación. Evo Morales se propone fijar la renta del capital financiera y por trabajo, por constitución. Nos han sacado una ventaja bárbara. Hoy un albañil que me va a trabajar en casa porque tengo un problema de desagües, me dice, no se lo voy a poder hacer, don Guillermo, esto. Le digo, ¿qué pasa, Pedro? ¿Me presupuestó poco? No, me voy a Bolivia. 30 años después se vuelve a Bolivia. 30 años se va a trabajar a su país. Le digo, ¿pero qué? ¿Le modificaron las reglas del juego? Y si acá no tengo valor, dice, mi salario no vale. Y yo tengo hijos argentinos, nueras argentinas, nietos argentinos, se quedaron acá, pero yo me vuelvo a Bolivia, me dice. Y se vuelve a Bolivia. Silvia, ¿muchos trabajadores se van? Hay muchos trabajadores y trabajadoras de la economía popular que han venido de otros países efectivamente y han encontrado y han formado y han forjado también su patria acá, han encontrado un lugar. O sea, cambiar de destino es bastante difícil. Lo que es difícil que se ha vuelto en estos últimos tiempos, ser inmigrante, vivir en una realidad de mucho racismo también, hay una sobreexigencia, ¿no? Entonces, es difícil no solamente para los extranjeros, sino también para los que viven y vivimos en este país y los que vivimos de la economía popular, ¿no? Los que nos tuvimos que inventar un trabajo, los que somos los changarines, los que somos jardineros, los que arreglamos casas, en un modelo económico que efectivamente ha fracasado, ¿no? Porque da clara muestra de que hay una realidad. Uno puede tener esta mirada crítica sobre el proceso histórico, cómo se han resuelto las políticas públicas, pero acá llegó un gobierno prometiendo la luz al final del túnel, pobreza cero, y lo que quedan son 14 millones de desocupados, 2 millones de personas que tienen problemas de ocupación, niños que están bajo la línea de pobreza. Bueno, hay que ponerle nombre y apellido a quienes son los responsables. Miguel, ¿no te parece que a este país le sobran diagnósticos y le faltan respuestas? Efectivamente. Fíjate que hablamos de la emergencia como si fuera una actitud de todos. La emergencia en Argentina no es emergencia, es una teoría de gobierno, es una técnica de gobierno. Es decir, vivimos una emergencia, digamos en términos claros, de 1930, con pequeños lapsos de llamado de normalidad. O sea que acá la normalidad es la emergencia. Es una técnica de gobierno. ¿Qué es lo que viene? Más emergencia. ¿Qué significa esto? Que las instituciones van a funcionar a medias. Va a haber decreto de necesidad y urgencia, que es la forma de entrar por un embudo que esquive la Constitución. Yo creo que no se puede seguir así. Es decir, cuando hablamos de hacer un gran acuerdo nacional, es básicamente para decir, bueno, mire,
la situación es tan grave que acá va a haber que ajustarse el cinto, va a ser todo, pero bueno, que sea proporcional a la que la gente tiene, si hay que ajustarse el cinto, que no haya unos pícaros que saltan por arriba y otros que se mueren por abajo. Bueno, esto hay que hacerlo en serio alguna vez. Sí, Guillermo habló recién del acuerdo nacional, del pacto. ¿Imaginás un pacto tipo como la Moncloa en España? No, creo que no. El retroceso es tan grande que volvemos al 30, Miguel. Hemos vuelto al 30, han licuado las conquistas de gobierno con los cuales yo me tuve que reivindicar y conciliarme, porque el tiempo me dijo que tenía razón, que la estamos por perder. Les queda por hacer únicamente la reforma laboral para cumplir con el plan al que vinieron a concretar. Entonces, vamos a perder el aguinaldo, vamos a perder las vacaciones, vamos a perder. Estamos en el 30, Miguel. Con los conservadores y la derecha no hay pacto. El acuerdo es entre las fuerzas nacionales y populares a partir de un modelo de país independiente, antiimperialista, que tenga equidad y justicia. Se acabó. Mire, la película, si me permite hago un ejemplo histórico, no tiene nada que ver con el presente, pero vale más histórico porque la gente lo conoce poco. En 1930 en Alemania, antes que llegara Hitler, ¿sabés cómo se fue haciendo en la llamada República de Weimar? Hizo un plan en el que recortó las jubilaciones, podó los aguinaldos, flexibilizó en términos modernos, etcétera, rebajó los sueldos. Quintuplicó las tarifas. Bueno, la respuesta de eso fue la vuelta a la derecha feroz. Claro. Entonces, si no damos cuenta de esa situación, si a esa situación terrible de estrés le sumás el desorden, que este es otro de los puntos, y vamos camino a que el desorden, como se prolonga, necesariamente convoca su respuesta, que es el orden. Y el orden puede venir por acuerdo o puede venir por otro lado. Sí, mira, yo quiero colocar un tema. Acá se empieza a hablar del pacto social, del acuerdo nacional y demás. Lo hemos escuchado ya a Alberto Fernández plantear el tema y la hemos escuchado a Cristina cuando presentó por primera vez su libro mencionando el pacto social del 73 como modelo. Entonces, efectivamente, ese no es un modelo que a los trabajadores les resuelva ningún problema, porque el congelamiento de precios y salarios, ya conocemos quién pierde. Pierden los trabajadores, porque lo único que queda congelado es el salario. Las patronales ya están aumentando los precios. De hecho, el índice que se conoció de los precios aumentos mayoristas del 11,2 de agosto está indicando que ya se están haciendo un colchón de aumento de los precios para el eventual congelamiento. Entonces, efectivamente, cuando acá se habla del pacto social entre trabajadores y empresarios y que congelemos y paremos un poco la mano para poder frenar la inflación, ya sabemos lo que se trata, de paralizar las paritarias, de que los salarios pierdan aún más y por lo tanto de que una vez más pongamos el hombro para resolver la situación como ya venimos haciendo. Entonces, cuando se dice que no se quiere una reforma laboral por ley, pero sí gremio por gremio, y se dice que el modelo es vaca muerta, bueno, tenemos un enorme problema, porque el modelo de vaca muerta es la liquidación de los convenios de los petroleros, es flexibilizar el trabajo, el salario, prohibir las medidas de fuerza, flexibilizar las condiciones de seguridad, con lo cual van muriendo 8 trabajadores en los últimos 14 meses, que es el tiempo de vigencia del pacto. Entonces, efectivamente, no es una solución. Acá tenemos que defender los convenios colectivos de trabajo. Por eso el próximo martes, el 24, los sectores del sindicalismo combativo, de los movimientos de desocupados como el Polo Obrero, el Bloque Piquetero Nacional, vamos a hacer una gran jornada nacional de lucha, porque vamos a hacer lo contrario de lo que dijo Alberto que hay que hacer, que es dejar las calles. Vamos a hacer lo que tendrían que estar haciendo las centrales sindicales y que no están haciendo porque deberían estar convocando un paro de 36 horas contra todas estas medidas de ataque a los trabajadores. Y lo vamos a hacer desde el sindicalismo combativo, una gran jornada nacional de lucha que coloque el programa inmediato, el aumento de los salarios, la actualización mensual por inflación, la necesidad de prohibir suspensiones y despidos, de abrir el registro para los nuevos desocupados que hoy no tienen ninguna asistencia social, de efectivizar la asistencia alimentaria porque esta ley va a largas, ahora recién se aprobó, después se va a reglamentar, todavía no hay ninguna aplicación práctica. Entonces, un programa integral le salía a la crisis. ¿Se puede hacer todo lo que propone Romina, Frisa? Mira, se puede hacer cualquier cosa, hay que preguntar cómo se financia, claro, ¿no? Porque se saca la plata. Claro, ya vivimos el modelo de la maquinita. Recordemos que hay un vicepresidente procesado por esto, ¿no? Que se llevó la maquinita a su casa. Alberto Fernández... Está por un modelo que tiene banqueros que se llevan el banco a la casa. El modelo de Portugal, les recuerdo que
tal vez lo que el amigo propone y que dice, pero fue a ver el modelo de Portugal, que justamente lo que hace es eliminar el aguinaldo, ajustar brutalmente. O sea, parece, yo digo, en el medio seguramente hay mucho para hacer y mucho para trabajar. Lo que pasa es que hay que ser sincero también, porque hoy una porción muy chiquita de los argentinos es el que está poniendo el hombro para poder, con su carga tributaria, sostener todo el andamiaje. Y lo que creo que hay que hacer es ensanchar eso, justamente. Hay que buscar generar empleo genuino, no del Estado, empleo genuino, que nos dé riqueza sostenible en el tiempo. Y para eso, obviamente, yo creo que lo primero que hay que hacer antes de poder hacer todo esto es, decirnos la verdad, sincerar los 3 niveles del Estado, borrar toda la carga impositiva que hay actualmente, discutirla de nuevo, y que de alguna manera hay que refundar la Argentina, pero sí empezar a hablar en serio de cómo sostenemos todas estas iniciativas que son buenísimas, pero utópicas cuando no tenés cómo soportar. Miguel habla de 6 millones. Claro, yo decía los derechos. Hablamos con sentencias, parece. De acuerdo, pero todos los derechos se sostienen sobre la estructura económica. Esto hay que tenerlo claro, porque los derechos en el aire no existen. Pero decía, Argentina tiene hoy 45 millones. Más o menos. ¿Sabe cuánto es? 6 millones son trabajo privado, 6 millones son trabajo público. Es decir, trabajan 12 millones de tipos. Vivimos 45. Bueno, es una ecuación que tampoco puede ser. ¿Qué decís de las sentencias? Que, vivimos permanentemente con sentencias, condenando, y yo me cansé de esto. Es decir, no es cuestión de decir, sí. Lo que yo digo es, hasta acá fracasamos, arranquemos de nuevo. ¿Cómo arrancamos? Yo no dije acuerdo social y creo que Miguel tampoco lo dijo. Me enerva pensar que vamos a llegar a plantear de nuevo 73, control de precios, salario. Pero lo que están planteando. No. Sí. Te voy a decir una cosa. No todos son todos. Y algunos que dicen ser todos son menos. Yo espero que el país se sincere y que si el que viene es Alberto Fernández, en vez de recibir un país y entregárselo a Acevedo, lo ponga en acuerdo en la mesa de trabajo con la economía social, con los laborantes en serio, que sincero la CGT, que termine con las corporaciones. Te digo que los que plantean si lo no que se yo puede, digo son los todos que dominan todos, bueno, no los que tienen ilusiones. Esos son todos que son menos. Y a los que son pero menos, también les pido tiene que que se entrar el sumen. sindicalismo. La gente no debe entender A absolutamente. ver, en la gran transformación que necesita la Argentina para que esta barbaridad de gente que está por debajo de la línea de pobreza necesita estar en esta mesa redonda el Estado, los empresarios haciendo su responsabilidad y los sindicatos. Porque dentro de los sindicatos recién tenés dijiste dirigentes... sindicato y dijiste sindicalistas. Si vos decís por sindicalistas, a Angélica Trambone te digo que no son empresarios, pero son los que la mayoría tiene más de 30 años dirigiendo su sindicato. Y entonces, evidentemente, no estoy hablando yo. Discúlpame, entonces, miremos el vaso completo. Y creo que no estamos cansados de los diagnósticos, estamos fallando siempre en el diagnóstico y queremos ver solamente el vaso medio lleno, depende del lugar donde me acomodo. Y se acomoda con cambio. Entonces creo que también, evidentemente, debemos poner en discusión convenios que vienen del año 77 y que evidentemente hay funciones que hoy ya no desempeña el trabajador porque se ha tecnificado, es hasta el mismo, o por distintas cuestiones que no hay ni culpa de ni un gobierno ni culpa de un empleador. Entonces, hay una discusión real, pero que no debe ser hipócrita, porque te digo, conformamos numerosos políticos, fundaciones y asociaciones donde vamos de todos los partidos políticos. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y llega el momento y depende de dónde, qué lado estés parado o del gobierno o de la oposición, no tomar la decisión para hacerlo. Y entonces creo que esta es la falta de esta hipocresía de Argentina, que no salimos a decir la realidad y decir, hay algo, por ejemplo, el tema Uber. El tema Uber no lo vamos a parar, no lo va a parar nadie, porque es una cuestión que viene a instalarse como se instaló en todos los países. Lo reglamentemos, le exijamos lo que tiene que exigirle, porque además de eso va a crear puestos de trabajo. Entonces, hay una mirada sesgada y por supuesto que de la utopía todos podemos tener, pero hay que llenar. Reglamentar a Uber significa que se conviertan en taxis y en remises que cumplen la ordenanza, y para que los taxis y los remises cumplen la ordenanza ¿Y vos creés que lo vamos a parar y el usuario que tiene un choque en el Uber no tiene los derechos para reclamar? Los políticos que llegan al manejo municipal. El usuario tiene también un derecho. Que se llevaron 15 chapas, no jodamos. Lo tratamos después del corte, nos vamos a un corte porque ha sido explosivo lo de Borioli.
en términos, entre comillas, Florencio. Ya venimos. Es Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Es Argentina inmensa. Bien, seguimos con el programa. Recién Guillermo Gorioli dijo algo pesado. ¿Por qué pesado? Habló, porque un tema para debatir, para discutir, que está bajo sospecha, pero que nadie le pone el cascabel al gato. Y que se lo ponga y te alguien. pregunto, por eso, hablemos. Hay chapas de taxi y de remise que tienen dirigentes políticos, funcionarios, ¿Vos qué decís? sindicalistas. ¿Vos qué decís? Yo te lo déjame Yo que digo esta, que vez, que esta vez te Yo haga digo la que sí, pregunta. Yo digo que sí, no tengo ninguna duda. No tengo ¿Quién la las prueba. tiene, Pinocho? No voy a dar nombres porque no me consta, pero que alguien se dedique a investigarlo. Yo he subido un taxi que me dijo, ¿sabe de quién es este taxi? Y no voy a repetir el nombre porque me lo dijo un tipo que no me claro, consta. por supuesto, no, pero si el tampoco tipo se me lo trata dice a mí, si lo dice otra. Ningún fiscal se subió a un taxi y escuchó decir, este es de fulano de tal, tiene tantos coches, se lo maneja una mujer del barrio Los Plátanos. Ortiz Pellegrini, fuiste fiscal general de la provincia. Fui ¿Qué fiscal decía general de la este provincia. tipo de planteo? Porque se dice que hay funcionarios, es cierto lo que dice Guillermo, es un secreto a voces en la ciudad de Córdoba, que son dueños de remiserías, algunos hombres del poder. Mire, cuando yo fui fiscal general, hubo las causas más importantes que tuvo Argentina con respecto al enriquecimiento indebido, a los funcionarios públicos. Después los fiscales parece que se durmieron. ¿Qué le puedo decir? Hay ahora un fuero anticorrupción, le llaman. Sí. ¿Conoce alguna actividad del fuero anticorrupción? Algún detenido, Miguel. Algún detenido. Sí, yo creo que ese fuero está condenado a desaparecer prontamente. Mire, esta es una crítica que me parece que no resiste mucho tiempo. Yo se lo he expresado al oficialismo, es decir, hay que dar credibilidad a la justicia. Y ese fuero no la tiene. Conclusión, creo que con el tiempo hay que ir rápidamente viendo qué se hace y volver a generar una justicia que tenga un mínimo de credibilidad. Cuando nombraron al último juez anticorrupción, del fuero anticorrupción, Sí. fue muy criticado el tema. Señor Los Hidalgo, votos. Pero no puede ser juez un señor como Hidalgo. Exactamente, pero Un espanto. parte del radicalismo lo votó, que es la oposición. Eso que arreglen ellos esas cuentas. ¿Se déjame- acuerdan ese juez federal que era tan famoso que lo jubilaron cuando asumió el nuevo gobierno? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno. No me sale el apellido ahora, Bueno, pero el nuestro es peor. Eduardo, Ollarvide. Eduardo, El nuestro es déjame peor. agregar una sola cosa Sí, claro. y prometo callarme la boca después. No, pero al contrario. Sí, escúchame. Guillermo, esto es un en el programa libre y todos hablamos. En el 2001 una foto cordobesa recorrió el país. Se había quedado un colectivo en Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield, los pasajeros se bajaron para empujarlo. Y era tan desastroso el sistema de transporte que había que, si vos querías llegar a tu barrio, tenías que pechar el colectivo. Y era tan desastroso que si el colectivo no pasaba, vos llamabas a un remis trucho por teléfono. Y a mi casa me iban a buscar en un AMI 8 modelo 74 para ir a hacer el programa de radio. Era el Uber de hoy. Mirá dónde hemos vuelto. La diferencia es que ahora tienen coches que no pueden pagar, choferes que no les pueden pagar. Ser Uber hoy es ser pobre. Y el Estado está admitiendo la calamidad a cambio de no cumplir con las ordenanzas. Por algo lo hacen. Romina. Yo quiero introducir otro ángulo del problema. Uber, las plataformas de reparto, son todos mecanismos para ocultar la relación laboral. No es de ninguna manera una Cuando decís una plataforma de mejora. reparto, te referías a los delivery. A la que de también es delivery, Uber. etcétera, Sí, claro. que Uber es una Hit. actividad tan vieja como, digamos, el trabajo, porque el reparto ha existido siempre. Lo único que cambia ahora es que en vez de que te llamen por teléfono, hay una plataforma en un celular que te dice a dónde ir. Pero la idea de que son colaboradores y no empleados, que es lo que pasa con los choferes de Uber, que es lo que pasa con los pibes que trabajan para las plataformas de reparto, es ocultar la relación laboral. Es que el patrón no se haga cargo de que tiene un empleado. Entonces el pibe usa su bici, compra la ropa, se hace responsable si lo pisa un auto, si genera él un accidente. Lo mismo pasa con el chofer de Uber. Esta es la expresión de alguna manera del nivel de desocupación que hay, de que los salarios no alcanzan. La cantidad de docentes, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, que trabajan como Uber, es una locura. Y bueno, esto expresa que no alcanzan los sueldos. Ahora, esta es, digamos, la avanzada de la reforma laboral, porque justamente la reforma laboral de Brasil, que tanto digamos, se enarbola o se alaba,
es justamente esto, es la idea de eliminar todo lo posible los convenios colectivos, que se cree la fantasía de que el trabajador puede tener una relación de debatir su contratación con el patrón, cosa que es mentira. Es el reino del monotributo. Bueno, Romina, pero ¿qué nos vamos a asombrar si el jefe de la Ciudad de Buenos Aires ahora saltó que los miles de trabajadores de control de tránsito son monotributistas? Es un escándalo. El Estado en todos los niveles es el primero. Vos vivís en La Matanza, Yo ¿no? vivo en La Matanza. ¿Los sí. gobiernos se sirven de los pobres? ¿Les pagan sueldo para que trabajen de pobres en las marchas? Mira, no, yo creo que eso... ¿O es un mito urbano Eso no es así. Lo que efectivamente sí ocurre es que hay un nivel de clientelismo político en relación a que si no acompañás a todo lo cual puntero, no accedes ni a la bolsa de comida o no accedes a lo mínimo, que efectivamente existe el clientelismo político como tal. Pero justamente eso es lo que se empieza a resquebrajar cuando hay una organización independiente. Por eso es tan importante organizaciones como el Polo Obrero y otras que tienen un mecanismo asambleario, que efectivamente no tienen relación ni subordinación al Estado y que tienen que ver con organizar el reclamo. ¿Y qué se reclama? Y se reclama trabajo genuino. Y el trabajo genuino no es solamente el trabajo empleado en empresas privadas, porque acá hay un montón de empresas estatales que efectivamente podrían generar enorme cantidad de riqueza y que el problema es que se las va vaciando y se les va quitando su criterio y el concepto de su creación. Pero con una reorganización integral de la economía, nacionalizando y poniendo bajo control los trabajadores de los recursos estratégicos, petróleo, gas, energía, desconociendo el pago de la deuda usuraria y fraudulenta, que es lo primero que hay que ver de qué se trata. Ahí están los fondos para hacer todo el programa que yo planteé anteriormente. Silvia, ¿al pobre lo presionan o le exigen cosas, le condicionan el bolsón? Yo creo que hay una mirada por parte de un sector donde se subestima a la gente más humilde, a la gente que pertenece a las organizaciones, a los movimientos populares, que efectivamente hay una mirada por parte del oficialismo o un diagnóstico, o sea, una mirada sobre este país que parece que estuvieran viviendo en un país totalmente distinto, diagnósticos, políticas que se podrían haber llevado adelante y efectivamente hoy nos encontramos con esta realidad, ¿no? Y una deslegitimación y un ninguneo sobre los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, cuando tendría que haber un agradecimiento sobre esas mujeres y esos hombres que han contenido, que han generado esperanza a una catástrofe que podría haber volado por los aires, ¿no? Primer punto. Segundo punto es que después esta subestimación de tanto trabajo que vienen llevando las organizaciones en más de 20 años, que llevan esperanza, talleres culturales, deportivos, huertas, cooperativas de trabajo, ¿no? Porque nosotros desde el 2016 venimos hablando de la emergencia alimentaria. Nosotros salimos de un lugar de la exigencia para hacer una propuesta, llevamos una ley. Llevamos un proyecto de ley, llevamos 5 paquetes de leyes. La ley de emergencia social, la ley de emergencia alimentaria, la ley de infraestructura barrial, la ley de prevención de adicciones, la ley de infraestructura barrial que hablaba de que nosotros no solamente no queremos vivir más de la caridad del existencialismo, queremos trabajo digno. Estamos buscando que se fortalezca a través del Estado el trabajo de las cooperativas. Está bien. Gabriel, ¿se puede pagar la deuda o sí o sí hay que reprogramarla, perfilarla? No, yo creo que hay que reprogramarla, eso está claro. No hay con qué. Y menos en este momento donde se está priorizando de alguna manera suavizar todo el ajuste que se había hecho. ¿El gobierno gastó mal la plata que entró del fondo? No, sí. Para mí se gastó en lo que se tenía que gastar. Hubo mucha inversión, por eso digo, la deuda, antes cuando hablaban de las deudas, o sea, la deuda que tomaron las provincias depende para qué lo usaron. Cuando vos haces obra pública no podés pagarla en 4 años de gobierno. Normalmente cuando haces una obra pública de envergadura, tomás deuda para hacerla, con lo cual la deuda depende para qué se tomó y en qué se usó. Yo creo que hay que reprogramar, como cuando una familia no puede pagar algo y pide un plazo mayor. Me parece que esto es lógico. Está bien que lo debatamos en el Congreso y está bien que todos los bloques se expresen para ver qué piensan también de esto, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir antes, reconoció el ex ministro de Economía una deuda de 200.000 millones de dólares, que la habían negado sistemáticamente, lo reconoció hace unos días. Bueno, a ver qué piensan hacer, si son gobierno, qué piensan hacer con eso, porque parece que
El mal de todo es este gobierno. Digo, cuando antes le pedíamos a Venezuela, Bolivia, a tasas usurarias, estaba bien pedir la deuda. Hemos pedido el fondo, que es una mala palabra para muchos, pero que tiene tasas mucho menor que las que pagábamos antes, y parece que ese es el mayor de todos los males, ¿no? Sí, yo quiero aclarar una cosita, Sí. ¿puede ser? Sí, claro. Edu, mire, es para la señora candidata. La revolución industrial cambió las relaciones de producción y hizo aparecer el mundo del operario, del obrero. Pero vamos por la cuarta, de la cuestión tecnológica. Viene la robótica, viene la inteligencia artificial. Entonces las relaciones de producción no se pueden seguir pensando que estamos todavía en la primera revolución industrial. Lo del Uber es una manifestación clara de esos cambios. Como ella dijo que desaparece la relación laboral, y por supuesto, y el mundo que viene cada vez va a ser menor, porque cuando venga la robótica y empieza a reemplazar por todos lados, ¿qué vamos a decir? ¿Que lo matemos todos los tipos que andan poniendo los robots? Eso es imposible. Lo que hay que adecuar las relaciones de producción con los derechos humanos a la realidad que se vive. No, pero, la otra es encerrarse de nuevo discúlpeme. en el siglo XIX. Hay una cosa diferente. Acá estamos hablando de que en el Uber y en las plataformas de reparto hay un patrón. No es un contapropista, hay un patrón que se está ocultando en la relación laboral. Eso se llama fraude laboral. Y no tiene nada que ver con el problema de la mecanización del trabajo, la robótica. Este debate forma parte de varias décadas, atrasa varias décadas. Por supuesto, Ya vino en la Italia idea del del 60. toyotismo. Bueno, por eso, ya vino la idea del toyotismo, se iba a llenar todo de robots. ¿Sabe por qué no se llena todo de robots? Porque la plusvalía, la ganancia la genera el trabajo obrero. Entonces hay un problema elemental, que es que si llenan todo de robots, se terminó el capitalismo porque no hay nadie que pueda recibir un salario y nadie va a consumir absolutamente nada. Entonces necesitan explotar el trabajo obrero. Entonces por eso no se llena todo de robots. Al revés, usted sabe que lo que proliferan en el mundo son los talleres de trabajo semiesclavos. Eso es lo que prolifera hoy en el mundo, no la tecnología de punta. La tecnología de punta está reducida a un pequeñísimo sector y que orientada a armas, a drones para hacer ataques, a ese tipo de cosas, o sea, a la barbarie, no al progreso humano. Entonces, justamente, cuando acá nos quieren venir a vender, el que hay trabajo que esclavo modificar de un China. convenio de trabajo para introducir una nueva tecnología, falso. Todas las fábricas funcionan. ¿Sentiste lo que te está diciendo Miguel? Introduciendo nuevos elementos y no necesitan modificar Romina. ningún convenio. Cuando quieren modificar Trabajo convenios esclavo porque de quieren China, quitar que- derechos. Y China es socio de los Estados Unidos porque Pero uno tiene por capital y otro Pero tiene cuando hablamos de mercado. trabajo esclavo parece que los malos Uno son los- tiene capital y otro ¿Quién tiene inventó mercado. el trabajo Miguel, esclavo a uno nivel tiene mundial? capital y el otro China. tiene mercado. Sigue Y hasta siguen ahora. siendo las mismas no sé reglas qué de me cuenta juego. China, nosotros combatimos la burocracia de Miguel, China y a la burocracia si de cualquier alguien otro generó lugar, revolución además. tecnológica fueron los japoneses y no pudieron evitar la desocupación. Empezaron a bajar las horas de trabajo y en un momento se dieron cuenta que no había forma de mantener salario con consumo en la medida que bajaban horas de trabajo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que poner la renta y la pone el que labura. Entonces no tiene salida. Y vendrá la robótica y la inteligencia artificial y todo lo que quiera. Pero el capital en el mundo va a seguir correspondiendo a un 7% de la Yo no población estoy y el diciendo- otro 93% le va a No dar estoy la diciendo ganancia. que se va a eliminar el capital, simplemente digo que no se Bueno, puede atajar yo la sí evolución diría que sería la tecnológica. superación de esta situación de crisis. Yo no creo que se pueda, Efectivamente. ojalá alguna vez, pero Efectivamente. seguir alimentando que los pocos vivan de los muchos, ya es Pero, oprobioso. ¿para qué nos vamos Y tan Uber lejos? es precariedad. Pero anda a Uber ver es las fábricas que precariedad. están en Córdoba. ¿Cómo? Anda a ver las fábricas que están en Córdoba, ya están incorporando la robótica. Sí. Y tienen mucho menos trabajadores Y sí, que antes. ¿Y a quién le venden un auto? Le pregunto. ¿A quién le venden un Pero auto? Se lo van a comer los robots, los autos. ¿Usted se da cuenta que es una contradicción brutal? Los Pueden meter autos- 10 millones de robots. ¿A quién le venden un auto? Hasta hace Tienen poco- acumulados 4 meses de producción Y hoy automotriz sí. que no le pueden vender a nadie. ¿Por qué? Por la crisis capitalista, porque justamente hay un nivel de desocupación ¿Quién va a pagar que los supera impuestos, el un 10%. robot? ¿Quién va a pagar el Entonces, impuesto, un ¿sabe robot? lo que pasa? Pueden meter robots donde quiera, pero después los robots forman parte justamente de esta barbarie. Ahora, ¿quién podría aprovechar los robots? Los trabajadores en una sociedad donde efectivamente eliminemos el lucro capitalista. Ahí sí podemos hacer trabajar a los robots y que la humanidad se dedique a desenvolver sus capacidades. Eso es lo que plantea el Frente de Izquierda, que gobernemos los trabajadores y terminemos con este colapso que han generado los capitalistas. Romina, ¿por qué la gente no vota a la izquierda? Mira, la gente empieza a votar a la izquierda, al revés. Yo soy diputada nacional. Sí, está bien. Bueno. pero- A algunos no les gusta, pero somos un bloque no cada es que no vez le más guste. creciente. Ese es un argumento. No. medio me parece bárbaro La que sea izquierda era diputada la de nacional y que 7, todos. 0, ahora somos la de los bloques en el Congreso Pero Nacional. vienen avanzando. En 11 provincias. No Yo te te invierto la enojes, pregunta. tenemos un Yo te invierto la desarrollo. pregunta. Sí. ¿Por qué la gente vota a la derecha?
Yo creo que sí, que la gente está probablemente equivocada. Probablemente equivocada, por eso se vota a la derecha. Nosotros No quiero seguimos- decir con esto que No. votar a la izquierda Porque sea ¿sabe por votar qué? ¿Sabes por qué? correctamente, ¿no? No, yo no te digo eso, lo que te digo, ¿por qué se vota a la derecha? Yo creo que a lo mejor se equivoca la gente. Porque hay una dominación, una sujeción por parte de las minorías sobre la mayoría para poder seguir acentuando la explotación del tipo que trabaja. Pero yo además te digo otra cosa. ¿El ¿Sabes qué? kirchnerismo es la derecha? Es una cosa sosa, tiene muchas virtudes y muchos defectos. No, yo te pregunto si es la derecha. Tiene muchas cosas de derecha, tuvo muchas virtudes que pueden ser de izquierda. Y ha llegado el momento en el cual, en esto voy a sentir no es problema de izquierda y de derecha, Sí. sino de establecer políticas de mayorías. Las naciones tienen que ser de las mayorías. Las mayorías son las que laburan. Y los que viven de la medración, de la renta, de la usura, son las minorías. Hay que ponerle límite. ¿Soledad, la elección está terminada? ¿Fernández ya es presidente? Para nada. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de la voluntad popular y hay que esperar a contar hasta los últimos votos. Yo creo que aquellos que... La sorpresa que fue en las PASO, creo ni las encuestadoras, ni de quienes ganaron, ni quienes perdieron tenían los números. Entonces creo que hay que esperar y respetar la voluntad, que es lo mejor que nos puede pasar, elegir cada 4 años. Si no estamos de acuerdo con las políticas, elegir otro gobernador, otro presidente, otro intendente. Pero la verdad que creo que está todo para verse, sobre todo mostrando, creo que va a ser importante el debate presidencial. Creo que muchos argentinos estamos esperando también ver, más allá del marketing, las propuestas reales. Los otros días estuve con un empresario que me manifestó que vino el candidato que sacó más votos a Córdoba y que le preocupó ver la realidad de que adecuaba el discurso de acuerdo con quién se sentaba al frente. Ese es el grupo de los 6, el que piensa eso. Entonces, la verdad porque- que es preocupante, porque si vamos a tener un presidente que va a adecuar el discurso de acuerdo a con quién se siente y que evidentemente no tengamos la realidad de la Argentina hacia dónde nos va a llevar, creo que va a ser importante escuchar en el debate, ver la profundidad de las propuestas, efectivamente, y la Argentina que queremos. Por eso creo que está todo para ser respetuoso de lo que la gente vote, y seguramente las encuestas vamos a tener operaciones de todos lados, que le dan más ganador a uno, creo que es importante también escuchar y sobre todo que la gente sepa que también a la hora de votar también está votando el contrapeso. El contrapeso que es el Congreso de la Nación. Y que es importante saber que no han sido buenas las mayorías en la Argentina. Y que siempre es importante tener el equilibrio para buscar los consensos necesarios para discutir las Acerca de cuestiones los que queremos. debates, yo tuve la fortuna de cubrir el último debate presidencial que hubo en el país. Me parece que, no sé si sirven los debates, nadie hace propuestas. Es todo marketing. Esperemos que se Es profundice. todo marketing, Sole. Ojalá y yo que- creo que todos lo sabemos. Si no fuese así, Durán Barba no tendría Hay trabajo. que invitarle a la Es gente una que puesta, profundicemos es las una encuestas. puesta en escena que el gran beneficiado de eso es el que está un poco atrás en las encuestas. Así le pasó a Macri en el 2015, ¿eh? Una puesta en seguramente escena esto es que parte tiene de que todo, ver pero- la pilcha pero es y importante el vestido que profundizar tiene la esposa realmente que la propuesta, porque no se la hacen política de propuestas. Argentina que vamos Se a querer de acá chicanean más 4 que otra años. cosa en los debates. Los únicos que tenemos un programa escrito y que decimos lo que realmente hay que hacer. Justamente como no decimos votame a mí que te salvamos todo, nos suena un discurso atractivo desde el punto de vista de decir, bueno, por este lado tengo la receta de la felicidad, sino que lo que estamos planteando es que hay que organizarnos, intervenir en forma directa, reorganizar integralmente el país, es el Frente Izquierda Unidad. Nuestro programa está escrito, hemos puesto el acento en lo que claramente después de la PASO ha demostrado que era el eje, Déjame que es el que tema tengo 2 FMI y minutos. deuda, y creo que en ese punto, tomándolo de Soledad, hay que reforzar una oposición de verdad. ¿Cuál es la única Perfecto. oposición de verdad? El Frente de Izquierda Unidad. Bueno, decime, ¿la elección terminó? ¿Fernández es candidato? ¿Es presidente? Este gobierno que está actualmente se va y efectivamente hay un cambio que nos permita, porque efectivamente hay una clase política que no ha dado respuestas a una agenda social. Listo. Miguel, la misma pregunta. La pregunta Ya es, ¿el kirchnerismo ganó? ¿Está terminado? bueno, en realidad lo que puede plantearse es que perdió Macri. ¿Qué decís vos?
Más Las que elecciones que- no están terminadas hasta que se cuente el último voto. Ya se ha demostrado la volatilidad del voto de los argentinos y en Córdoba lo tenemos bien claro a eso. Así que todavía no descorche. Vamos a ver qué pasa. Nadie tiene que descorchar. Y siempre quiero contestar a Guillermo, siempre gobiernan las mayorías. Siempre. Porque el voto que da el gobierno es el voto de la mayoría de la gente. No subestimemos a la gente. Muchas veces se roba el voto de la No, mayoría no para, se roba, para no subestimemos a la gobernar gente. en nombre de las minorías. No se Es lo roban que los hizo votos, Macri. se fiscalizan y Es todos lo los que hizo partidos lo hacen. Macri, mintió y Siempre- sigue mintiendo. siempre- Mienten. Y siempre lamento que el voto de la compañeros de mayoría. vida que tendrían que Y en asumir esto Córdoba, no lo Macri asumen. va a volver a Lamento ganar. que los compañeros radicales sigan creyendo en un farsante y que no jueguen en el Partido Nacional. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Un minuto final. Bueno, una reflexión sobre lo que dijo Guillermo. Desde el radicalismo venimos planteando las diferencias con este gobierno en algunas cuestiones que son el presidente el que toma las decisiones. Seguramente esto quedará para más adelante. Hemos aportado muchas miradas, pero entendemos que el radicalismo es quien tiene que defender una república en la que podamos estar con independencia y con libertad todos los argentinos. Gente, les agradezco A muchísimo vos. la presencia. Gracias, Eduardo. Ha sido un placer estar esta hora con ustedes, de verdad. Gente, nos volvemos a reencontrar el próximo viernes aquí en Barricada, el programa más libre de la tele.